Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, lo primero poneros un poco en contexto. Ya he terminado la mudanza. Esta es mi nueva habitación. Ya os haré un tour porque es un poco desordenada. Es bastante amplia, me gusta mucho. Es un piso en el centro de la ciudad, ¿no? Y es estos típicos pisos, bueno, son muy grandes, de techos altos, con muebles robustos de madera, ¿no? Ese tono cálido del parqué es como que, bueno, acoge bastante, da como seriedad, da como solemnidad, ¿no? Tengo un escritorio bueno, cosa que era todo lo contrario al anterior piso, ¿no? Que era como, pues estaba remodelado, así con ese aspecto moderno, muebles blancos, minimalistas, digamos que a mí en particular ese tipo eh, de interiorismo, al igual que la arquitectura, digamos que me apaga, ¿no? No me estimula. En cambio, esto, ¿no? Sí que digamos, me empuja más al estudio y al pensamiento y a la reflexión y, en fin, a trabajar sentado, ¿no? Pensando cosas que no existen, ¿no? For no reason at all, ¿ok? Entonces, tenía también que comentaros que, hoy vengo de guardia, a lo mejor por eso estoy un poco lento, me vais a perdonar, pero tengo que grabar hoy porque mañana tengo otra guardia y luego ya me voy a Valencia el lunes. Y bueno, pues allí ya grabaré vídeos, luego en Cantabria también me iré. Y nada, la verdad es que estoy preparando en lo que respecta a la bioenergética vídeos muy interesantes, ¿no? Siguiendo con el hilo de la flexibilidad metabólica, aunque haciendo ese vídeo, ¿no? Que supuestamente iba a ser en el que nos centrábamos en todo el apartado práctico, ¿no? De cómo recuperar esa flexibilidad metabólica, ¿no? Esa capacidad de ondular de forma suave, ¿no? y buena, con una buena amplitud entre los estados principales, biológicamente hablando, del hombre, ¿no? El estado alimentado y el estado de ayuno. Y pues como eran, por ejemplo, el ejercicio, luego el mejorar la capacidad oxidativa con la nutrición, luego también la parte de la suplementación, que como sabéis es un tema que no he tocado nunca en el canal porque digamos que me considero un poco, en fin, como que me falta saber mucho, ¿no? Respecto a ese tema de la suplementación. Nunca le he dado tanta importancia y por lo tanto pues nunca he querido decir nada, ¿no? Pero bueno, estoy investigando el tema para poder, pues, al menos apoyar, ¿no? Todo lo que es el metabolismo y el funcionamiento con suplementos que yo pueda pensar, ¿no? Que sí que pueden ayudar en función del momento y demás, ¿no? Conforme estaba estudiando ese tema, pues he visto también otros approaches, ¿vale? Que están bastante interesantes respecto al tema de la flexibilidad metabólica, relacionados a cómo la flexibilidad metabólica tiene una terminología, ¿no? A nivel de literatura fisiológica bastante concreta o bastante cerrada, siendo pues la capacidad de conmutar entre sustratos según la exposición a los mismos, ¿no? Medidos principalmente con el coeficiente respiratorio que ya vimos. Entre esos dos estados, ayuno y alimentación, y lo que lo marca no es un estado absoluto de ese coeficiente respiratorio, sino la amplitud, ¿no? La delta entre el vaivén, ¿bien? Que, como digo, es el momentum, ¿no? Esa inercia, ese movimiento pendular, lo que caracteriza pues la salud y todo lo vivo, el crecimiento, la complejización, ¿no? El volver, el ir, el volver. Pero es totalmente opuesta, ¿no? A la definición que suelen dar, y que la oigo muchísimo en redes, lo que es la divulgación de la parte cetogénica, low carb, paleo, etcétera, como que la flexibilidad metabólica lo equivalen o lo equiparan a estar fat adapted, ¿no? Es decir, a estar como adaptado a oxidar grasa predominantemente o a tener un metabolismo predominantemente lipídico, cuando es literalmente lo opuesto, ¿no? Una cosa es estar especializado metabólicamente, ¿no? Digamos, donde toda la maquinaria, tanto hormonal como enzimática, digamos que a nivel de receptor de membrana, a nivel de, como digo, hormonal, que facilita esa movilización de grasa, la insulina baja, por ejemplo. Luego a nivel enzimático, a nivel del ciclo de Randle, por ejemplo, el efecto Randle, ¿no? Que también lo estoy preparando porque a raíz de esto, como digo, vi ese approach que está muy muy interesante, que el ciclo de Randle o el efecto Randle ya lo he comentado en varios vídeos, pero quiero hacer uno que quedó pendiente, siempre lo dije, como mucho más de mecanismo, ¿no? Y se entiende muy bien cómo el ciclo o el efecto es un argumento en contra de justamente el predominio, ¿no? De un metabolismo lipídico. Y bueno, hablar de todo esto, que está muy interesante. Y luego también estoy preparando, o tengo pendientes, están habladas, conversaciones o podcast, que me parece que van a ser bastante estimulantes, ¿no? Así que bueno, todo eso va en marcha, ¿no? Está ahí cocinándose, pero bueno, de entre medias, pues quería grabar un vídeo, ¿no? ¿Y qué es este? ¿De qué va a ser el vídeo? Bueno, pues vamos a hablar va a ser una reflexión de andar por casa, ¿no? Es decir, algo, sí, un pensar, un filosofar
sobre la existencia de Dios o sobre la idea de Dios, mejor dicho, así como, bueno, teología, el esencialismo, lo que es el cope, ¿vale? Que yo lo uso mucho, el copear, que también tiene sentido aquí en las dos vertientes, tanto en el cope del afrontamiento de los eventos percibidos, ¿no?, mentales, de todo lo que es el plano mental, como también el copear como adaptación fisiológica, siendo la adaptación pues nuestra característica más inherente y más definitoria del ser humano, ¿no? Y tiene sentido que también a nivel mental, a nivel no zoológico, ¿no?, sea justamente también nuestra característica esencial, ¿no? El hecho de poder afrontar mediante disonancia cognitiva cualquier situación, ¿bien? Y poder crear relatos que, digamos, nos den propósito y nos signifiquen y nos simbolicen, si bien, y ahí está la cosa, que esa idea o ese relato no equivale a su propia existencia, ¿no? Si no es como idea, etcétera, ¿no? Digamos, este tema. Y luego también, pues bueno, hacer una especie de, como siempre, conexión con el ámbito de la nutrición, ¿no? Que al final el hilo conductor del canal, pues es la nutrición, el metabolismo, la fisiología, el enfoque bioenergético de todo esto. Y entonces, pues bueno, hacer una conexión que yo creo que está, bueno, interesante, ¿no? Luego también una mención especial a Goatis, que seguramente sabéis quién es un youtuber, ¿no?, que tiene mucha historia, mucho lore, antes tenía otro nombre y demás, que es pues uno de los principales, bueno, promotores. Bueno, realmente no tiene esa intención, ¿no?, así tanto divulgativa, simplemente pues habla de su punto de vista, hace video reacciones y demás, que están graciosas, lo que pasa que ya son bastante repetitivas, pero es material de meme, y a mí me cae bien, ¿no?, pese a que supuestamente estamos en las antípodas, ¿no?, porque es carnívoro, crudívoro, y bueno, es muy esencialista a nivel de la nutrición. Y bueno, a nivel nutricional, y ahí es donde está la conexión, que vamos a ver que tener una teología esencialista, o un entendimiento, una metafísica esencialista, pues también va a hacer que a nivel nutricional pues también tengas un entendimiento esencialista de la misma, ¿no? Todo esto quedará claro conforme vaya explicando, ¿no? Y si bien estamos en las antípodas, hay cosas que concuerdo mucho con él y me hace mucha gracia, y en fin, comentar un poco, ¿no?, a este personaje. Aunque, bueno, seguramente dé para un vídeo aparte, porque además lo comentaré al final y seguramente el vídeo ya será largo, ¿no? Así que nada, pues vamos a empezar. Bueno, también contaros un poco de mi lore. Nada, acabé los exámenes de la universidad. Me saqué, bueno, aprobé el circuito cerrado del carnet de moto, de la 2, ¿no?, que supuestamente es el difícil, el dificilísimo, toda la gente falla aquí o allá en las paralelas. Yo lo aprobé la primera, de hecho saliendo de guardia. Y nada, fue curioso, ¿no? Éramos como 11 personas o así, yo fui el penúltimo y lo aprobamos 3 personas de 11. ¿Y por qué? Pues porque la gente iba muy nerviosa y yo los veía como, porque al principio hay que coger la moto, no sé si sabéis, bueno, cómo es este carnet, hay que coger la moto, ¿no?, y hacer una especie de maniobra como que la aparcas, pero bajo de la moto, ¿no?, es decir, la llevas al lado. Y la moto era una Kawasaki, una Z400 me parece, ¿no? Pesa, pues no lo sé, 200 y pico kilos, ¿no? Pues en el examen a la gente parecía que le pesaba 500 kilos, ¿sabes? Iban, no sé, les pesaba todo, iban muy lentos. Luego en las paralelas, el primer recorrido, que es donde falla mucha gente, ¿no?, es pues pasar la moto a ralentí, bueno, como quieras, realmente entre dos chapas, ¿no?, de metal paralelas, que cabe pues la rueda y un poco de espacio a los dos lados, y pues bueno, tienes que pasarla sin que toque, ¿no? Y ahí es donde falló muchísima gente, porque iban muy lentos, ¿no? Es decir, arrancas muy lento con miedo, y claro, como no tienes la inercia, pues tienes que jugar de manillar y es muy complicado. Y la gente suspendía, y a mí me daba rabia, siendo el penúltimo, viéndolo, porque yo había estado ahí un rato antes y la gente estaba haciendo prácticas y todo el mundo lo hacía bien antes del examen, ¿no? Pero en el examen, pues la gente se bloquea, ¿no? Es que realmente lo más importante es lo mental, ¿no? Y yo con esa rabia, bueno, esa rabia no, pero decir, tío, lo estáis haciendo bien, simplemente salid con decisión, ¿no? Yo la cogí la moto ahí, como súper engorilado, me la llevaba para aparcar, tal, y pegué un acelerón para salir, ¿sabes? Nada de salir lento, o sea, pegué un acelerón que flipas. Y nada, y luego me acuerdo, curioso, que cuando la llevaba, vas con el casco ahí, como si puedes hablar incluso dentro del casco, ¿no? Y retumba, y iba tarareando la cancioncilla de Piratas del Caribe, ¿vale? Que la había visto hace poco. ¿Y por qué? Pues porque, no sé, la energía que transmite el personaje, ¿no?, Jack Sparrow, como que en esas situaciones como que ayuda, ¿no? Es una tontería, pero introduce el tema del vídeo, porque eso que no existe, ¿no?, es decir, un personaje de una película, de un cuento, en mi mente lleva asociada, ¿no?, esa cancioncilla a ese personaje con lo que representa, ¿no? Y esa representación, esas ideas, esa forma de ver el mundo afecta, ¿no?, mi actuar. Es decir, esa cancioncilla
que viene de una película, de un cuento que no existe, tuvo efectos en mi vida real, ¿vale? Simplemente porque a través de mí, ¿vale? Porque me la representé como idea y eso afecta al mundo. Y es lo que quería deciros, ¿no? Que los relatos nos ayudan, nos afectan al mundo, son reales. Es decir, que yo cantase esa cancioncilla, que esa cancioncilla tuviese un significado y un conjunto, ¿no? de símbolos, de significados, como digo, ¿no? De pulsiones, en fin, de impulsos, etcétera. Todo eso es completamente real, ¿vale? Es decir, que esté en la mente, que esté en el reino de la mente, como algo no inmediatamente corpóreo y material, ¿vale? Hablaremos un poco de las diferentes las dimensiones de materialidad, ¿no? de Gustavo Bueno en su filosofía de la ciencia, que yo creo que está, bueno, bastante acertada, a mi entender. Pues eso es real y tiene como implicaciones reales, ¿no? Hizo que yo pues estuviese más seguro porque esas cosas que me representaba tenían ese significado, ¿no? Que me ayudó. Entonces, bueno, van un poco por ahí los tiros, ¿no? Un segundo. Este vídeo realmente es un poco raro, ¿no? Como temática, pero como he comentado al principio, pese a que el hilo conductor del canal es ese metabolismo, fisiología, nutrición, etcétera, pues bueno, el canal tiene como principal objetivo la expresión mía. Entonces, cuando le voy dando vueltas a X temas en X temporadas, pues esto es una forma, ¿no? Como de compartirlo, como de tener feedback de vosotros y como simplemente exteriorizarlo, ¿no? Expresarlo. Esto es muy importante porque, lo he comentado en algún vídeo, lo contrario a la depresión es la expresión, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que crear, ¿vale? De diferentes formas y expresar y exteriorizar vuestro mundo interior, ¿vale? De cualquier forma realmente, ¿no? Y eso la verdad es que ayuda bastante. Yo, bueno, hablando de este tema de la fe y demás, igual que la fe es algo dado, que es un don que de repente te encuentra, que tú no lo buscas, que de repente, por ejemplo, Ernesto Castro, no sabéis quién es, se convirtió hace relativamente poco y explica que de repente pues se tuvo que arrodillar ante la Virgen de Lourdes, no, la Virgen de Montserrat, perdón, la Virgen de Lourdes está aquí, y que fue pues algo, en fin, que no puedes, es decir, que estás obligado, ¿no? Es decir, que te llega, ¿no? Por decirlo así, y que no puedes después, digamos, no puedes racionalizar nada. O sea, puedes racionalizar a su favor, ¿no? Pero es muy complicado, una vez obtenido el don de la fe, pues renegar, ¿no? Y yo no he tenido la suerte, sí, de recibir el don de la fe, pese a, pues, tener una familia, ¿no? Muy católica. Pero lo que sí que tengo, yo creo que, bueno, siempre lo he tenido, ¿no? Y es por lo que quiero hablar, porque yo, conforme vaya hablando, yo no tengo ni idea, ¿vale? A nivel filosófico. Yo soy muy, en fin, he leído partes, fragmentos de diferentes autores y demás, ¿no? Lo malo de estudiar o de aprender o de leer filosofía de forma autodidacta es que pues vas a tender a buscar, ¿no? A lo que ya de primeras te llama la atención y por lo tanto va a ser un rumiar lo mismo, va a ser una cámara de eco, ¿no? En cambio, una formación, ¿no? Más reglada pues te permite afrontar diferentes, approaches totalmente diferentes, ¿no? Con sitios mentales con los que no estás familiarizado y que de primeras tampoco te causan rechazo, ¿no? Pero pues bueno, te dan muchísimo más perspectiva, ¿no? No solo estás en tu cámara de eco leyendo cosas, ¿no? En la misma dirección, y esto es positivo, pero bueno, pues bueno, no da tiempo para todo, ¿no? Y bueno, yo, como digo, tengo este gusto más o menos, ¿no? Por la filosofía, aunque más por la literatura, y seguramente conforme vaya explicando, vosotros seáis, ¿no? Que seguramente seáis más leídos y tengáis más conocimiento, seáis vosotros los que digáis, bueno, pues identifiquéis, ¿no? Mi pensamiento y digáis, ostras, pues esto lo ha dicho este autor o esto corresponde a esta corriente filosófica, pero bueno, eso se puede refutar porque se dijo no sé qué, ¿vale? Eso seguramente seáis vosotros lo que lo hagáis. Yo no lo voy a hacer, y menos en este tema, ¿vale? Porque supuestamente el tema de la fe no deberías tener que saber nada, ¿vale? Es decir, no haría falta ni siquiera el lenguaje en algo tan supuestamente esencial, ¿vale? Ahora hablaremos de esto, porque hay algo que es esencial, pero la forma, ¿no? Que lo recubre es lo que es completamente contingente y cultural y es lo que a mí me choca, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. ¿Qué más cosas iba a comentar? Eso, que yo no veo la filosofía como un atlas, ¿no? Como un trabajo simplemente historiográfico o doxográfico de saber, pues bueno, todos los autores que hay, las corrientes que profesan, cómo las han creado, o en fin, qué sistemas hay, ¿no? Como un entendimiento sistemático, ¿no?
de toda la filosofía. Primero va este autor, luego este corrige a otro, este corrige su concepto y recoge pues estos otros y los reelabora y luego viene este, ¿no? Es decir, eso realmente no me interesa como tal, me parece un juego de abstracciones, de ideas, interesante. Pero realmente yo pues quiero hacer un trabajo, como he dicho, de andar por casa, ¿no? Que a lo mejor es una estupidez, ¿no? Pero bueno, para eso estáis vosotros también, ¿no? Es decir, es una forma de expresión sin más, ¿no? Eh, y, y eso al final es el filosofar, ¿no? Pensar sobre tu realidad inmediata. Claro, obviamente, claro, yo he leído cosas, ¿no? Y por supuesto mis opiniones y mis posturas las puedo alimentar o las puedo, pues bueno, ver si tienen sentido o coherencia con lo que ya he leído. Por lo tanto, sí que parto de haber leído algo, ¿vale? Al igual que tengo un lenguaje que me permite ir más allá, donde si tuviese un lenguaje más limitado, no podría, habría conceptos que ni siquiera podría visualizar o comprender o ser, en fin, no podría ni siquiera imaginar, ¿no? Y por tanto pues estaría limitado, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, claro, tú naces, spawneas en este año, ¿no? En este año, es decir, hace 28 años, ¿no? Y te quieres hacer una idea del mundo, de ti mismo, del mundo, de las relaciones, ¿no? Entre el mundo y tú mismo, y bueno, y claro, hay un testigo que tú puedes recoger, pues que es todo el conocimiento acumulado, ¿vale? Y claro, con ello, pues ya permitirte inferir algo, ¿vale? O deducir algo. Pero claro, esto es una tontería, ¿vale? Porque es imposible, es inabarcable, ¿vale? Entonces, en algún momento tienes que poner el límite, ¿bien? Es decir, tú vas aprendiendo cosas, vas como ampliando un poco el mapa, pero claro, bueno, ¿cómo nace la filosofía, no? Pues el solo sé que no sé nada, ¿no? Prácticamente, cuantas más cosas sabes, pues bueno, ves que hay más puntos por el mapa se amplía, es como los videojuegos estos, ¿no? De estrategia y tal, que al principio el mapa está oscuro y conforme vas andándolo, pues se van desbloqueando zonas, ¿no? Ya lo tienes en el mapa. Pero te das cuenta de que es inabarcable, entonces en algún momento tienes que parar y decir, bueno, pues con lo que ya tengo, ¿no? Es decir, ya puedo pensar por mí mismo, o si no, ¿cuándo empiezo, ¿no? Es decir, ¿qué más tengo que saber? Por tanto, en algún momento hay que poner el límite para empezar a pensar por ti mismo y además de que el mapa no es el territorio, ¿vale? Es decir, tú puedes querer, ¿no? Tener todos los puntos para poder hacerte una idea teniendo en cuenta todo, ¿vale? Pero realmente, aunque eso para empezar es muy complicado, luego la interpretación de la misma puede cambiar mucho en función de tu propia... no solo de quién eres, sino de cómo estás también, ojo. Y eso, y que el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces es... Pues bueno, además que tampoco hay que llegar a ningún sitio, ¿vale? No hace falta, es decir, que hay que saber nada, ¿vale? Es decir, mi vida cambia, bueno, sí, puede cambiar, ¿no? Pero cambia dentro de mi mente, ¿vale? Es decir, realmente o sea, todo esto, el que eso pueda cambiar algo o que tenga algún sentido, entra dentro del mismo marco por el cual, por ejemplo, Dios o la trascendencia existe, ¿vale? Es decir, es algo de la mente, tienes una idea. Es un problema de la mente para las cuales hay soluciones de la mente, ¿vale? Digamos que no es... ahora hablaré también de Platón y del cristianismo como a lo mejor como culmen o como continuación de platonismo, que entiende pues que hay unas ideas, un mundo de las ideas, una trascendencia que está fuera, ¿no? Un Dios separado de su creación y un mundo de las ideas en sí mismas, ¿no? Como ontológicamente puras, etcétera, ¿no? Cuando realmente yo no lo entiendo así, es decir, está todo dentro de tu mente y el momento en que tú mueres, pues eso desaparece contigo, ¿no? Y bueno, estoy introduciendo cosas de las que quiero hablar ahora conforme vaya la explicación, ¿no? Entonces, momento, voy a hacer otro parón de vídeo. Bien, como iba diciendo, por lo tanto, seguramente vosotros veáis saltos lógicos, ¿no? Que no tienen sentido, que puedan ser refutados, etcétera, lo cual está bien porque me gustaría leeros en los comentarios. Luego también lo que os decía, ¿no? De la depresión, que yo, bueno, cuando tengo depresión, hace, pues, no recuerdo, o sea, tengo memoria borrada, ¿vale? Tengo memoria distorsionada, pero yo ya tenía esas tendencias, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo antes, como que con la fe te es dada. Esto, o esta percepción del mundo, también es dada, en el sentido de que yo, desde que pienso, recuerdo pensar así, recuerdo tener esta tendencia. Cínica o... bueno, cínica no. ¿Cómo podríamos llamar, no? Sí, es decir, de ser siempre el abogado del diablo, ¿no? De no creer, es decir, algo como que no podía yo, ¿no? Es decir, aun queriendo, ¿no?
Entonces eso sí que es algo propio en mí y que por lo tanto pues sigo mi intuición, ¿no? Sigo mi Dasein, quiero ser quien soy, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que pues, bueno, habrá científicos que han ganado el premio Nobel y que creen en la existencia de Dios, y hay padres de la iglesia, hay filósofos, teólogos que son muchísimo más inteligentes, ¿no? El típico argumento este, ¿no? De que hay gente pues, muy inteligente que cree en Dios, entonces tú que eres más tonto, ¿cómo coño no vas a creer? Pero sería deshonesto, ¿no? Es decir, da igual. Si yo no puedo, da igual que haya un tío más inteligente que sí que crea, ¿no? Es decir, eso no es, para mí, necesito llegar yo a la conclusión, si bien no puedes llegar, porque es una cuestión de fe, ¿vale? Es decir, da igual lo que razones, ¿no? Es decir, esta vertiente tomista, ¿no? De intentar argumentarlo mediante la razón, yo creo que no vale la pena. Es decir, es que no, eso son reinos separados, ¿vale? Es decir, la fe es algo que ningún argumento te puede dar, ¿vale? Porque la fe es un don. Bien. Luego, con la intelectualidad, una vez tú tienes fe, tú puedes justificarla mucho mejor, ¿vale? Y puedes interpretar el universo con, ¿no? La variable de la fe, o como base, la fe en la base, en fin, te permite, siendo inteligente, una vez tienes la fe, puedes construir un relato del mundo y del universo y explorar las leyes del universo a través del método científico desde esa posición o desde ese marco, desde esa lectura de la vida, ¿vale? Pero no puedes, sin tener fe, mediante estas reglas científicas, ¿no? y la razón pura, llegar a la fe. Al menos yo no lo entiendo, y por mucho que lo intentes, como que de hecho me repele más, porque empiezo a pensar que no tendría que hacer falta, ¿no? El hecho de que yo tenga que razonar la fe, a mí ya me genera pues bueno, un rechazo, ¿no? Es decir, no tendría que saber nada, no tendría ni siquiera que saber palabras, ¿no? Es decir, un niño, por ejemplo, si no se le enseña, si no se le cuenta, si no se le revela la verdad, ahí está la cosa, ese niño puede tener cierta trascendencia, ¿vale? Porque, sobre todo en cuanto se tiene conciencia de sí mismo, ¿vale? En cuanto se sabe uno separado de los demás, y ve a otros semejantes morir, ¿no? A su abuelo, por ejemplo. ¿Dónde se ha ido el abuelo? Se ha muerto, tal. ¿Y dónde ha ido? No sé, ¿no? Es decir, tú ves que eso es tu futuro, ¿vale? Tú ves que esa continuidad de todo lo que conoces que eres tú, se va a poner fin. Entonces ahí va ligado, es decir, el hecho de que en algún momento de la historia humana, seguramente por la introducción de azúcares simples, aquí viene esto de la bioenergética, ¿no? De repente el cerebro se complejiza, ¿no? Suficientemente como para que tengamos esa autopercepción, esa autoconsciencia, va ligado en el mismo momento de la aparición de la autoconciencia, la aparición de la necesidad de trascendencia, o de la necesidad de continuidad, o de la necesidad de Dios, ¿vale? Porque obviamente no puedes concebir que tú te pongas fin, ¿no? Personalísimamente a tu persona, ¿no? Y entonces ahí es donde está la cosa. Pero ese niño, si tú no le revelas, ¿no? La verdad revelada, que son palabras que no existen, pues ese niño nunca conocería, por ejemplo, a Cristo, ¿vale? Tiene que leer la Biblia, tiene que leer los evangelios, alguien le tiene que contar la verdad. Entonces, si no la cuentas, pues ese niño, si bien obviamente tendría tendencias metafísicas, y seguramente se construiría, a lo mejor si vive en un plano natural quiero decir, pues en la naturaleza, cierta teología, a lo mejor con toda esa simbología natural, con tótems animales, etcétera, ¿no? Incluso hablando, a lo mejor piensa en la reencarnación, ciertos animales, en fin, lo que sea, pero nunca podría llegar a Cristo, ¿vale? Porque necesitas ser revelado, necesitas palabras, necesitas conceptos, necesitas ideas que no existen, ¿vale? Entonces eso me choca mucho. De hecho, por ejemplo, yo qué sé, supuestamente hay una línea humana, ¿no? Y de repente vamos a poner que hay algo que hace que cierta especie, la nuestra, adquiera un grado de evolución, ¿no? Es decir, unos órganos capaces de la cognición, la abstracción, etcétera. Y, como digo, yo pienso que es por esa introducción del azúcar simple, etcétera, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? De toda la vida, de todo lo vivo, a la expansión y a la complejización, a la diferenciación, que realmente eso puede ser Dios, porque hay gente que me ha dicho tal, pero tú en tus vídeos haces muchas referencias, muchas analogías con pasajes bíblicos y demás, y de Dios, pero sí, es decir, pero claro, eso es su interpretación, cada uno interpreta, barre para casa, ¿no? Yo puedo entender a Dios como esa fuerza pura de la naturaleza y de la vida, de la biología, de toda la vida, de todas las especies, de complejizarse siempre y cuando el entorno sea permisivo. Y es muy importante el entorno, por eso la bioenergética es muy ecologista, ¿vale? Porque todo lo óptimo es siempre lo óptimo en un entorno, ¿vale?
Entonces, dado ese entorno, dado esas circunstancias, digamos que se enciende esa chispa de conciencia. Luego también el hecho del fuego, ¿no? Que ayuda a quitar mucha carga digestiva para poder destinar todos esos recursos energéticos al incremento del tamaño cerebral, del volumen, de las conexiones neuronales, etcétera. Y otro punto en el que no estoy de acuerdo con Goatis, por ejemplo. Y bueno, a partir de ahí, digamos que Dios dice, bueno, esta gente ya va a empezar, aún no están preparados, ¿no? Pero ya, digamos que están teniendo ciertos cimientos, ¿no? Para poder después conocerme, ¿no? Y digamos que espera hasta el momento en el que aparece, ¿no? Hasta Cristo. Y se aparece ahí, ¿no? ¿Por qué no se aparece en Roma? ¿Por qué no se aparece en Grecia? Por ejemplo, hay gente que dice que ya Platón y la filosofía griega anticipan o predicen de forma providencial a Cristo, ¿vale? Cuando esto simplemente es una lectura a posteriori, ¿vale? Retrospectivamente, ¿no? Es decir, es el cristiano leyendo su teología en Platón, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque en el libro 2, ¿no? De la República, ¿cómo era? Glaucón. Sí, Glaucón me parece. Glucagón. Glaucón, hablando con Sócrates, digamos que quieren ver cómo, digamos, la idea de justicia, ¿no? La justicia es buena en sí misma y hay que buscarla independientemente de las recompensas que tengas, ¿no? Entonces establecen un tipo platónico de hombre perfectamente justo, pero que no tiene ninguna reputación, ¿no? Siendo el colmo de la injusticia, ¿no? Y concluyen que cómo acabaría esta persona perfectamente justa, ¿no? Y sin reputación, pues azotado, torturado, atado, con los ojos quemados y empalado, ¿vale? Empalado en una estaca, pero algunos autores traducen del griego como crucificado, ¿vale? Es decir, tenemos a un hombre justo e inocente que es crucificado, ¿no? En un tablero, pues obviamente eso alimenta la lectura mesiánica y bueno, pues da ese antecedente, ¿no? Luego también, pues bueno, sí, la filosofía griega en general como una preparatio angélica, ¿no? Pero como digo, eso es simplemente, o sea, tú puedes leerlo, claro, en función de cómo lo lees, ¿no? Lo lees desde la fe o desde fuera, pues desde la fe pues puede ser, ¿no? esa preparación providencial, o desde fuera pues puede ser simplemente que Platón, con su platonismo y demás, establece pues o lega las bases o los conceptos, el marco, el andamiaje conceptual por el cual el cristianismo puede pensarse a sí mismo, ¿vale? Y nada, ¿no? Es decir, es simplemente esto. De hecho, si tú puedes llegar mediante la razón a un tipo ideal, pues puedes hacerlo en cualquier momento, ¿no? Es decir, tú puedes pensar un tipo ideal y después que otra persona piense ese tipo ideal con las mismas características, ¿no? Puesto que es una idea, y ahí está la cosa del platonismo, ¿no? Como una idea que vive fuera de nuestra mente. Pero en mi caso, a mi entender, pues no es así, ¿no? Es decir, nada existe fuera de nuestra mente, ¿vale? Existe lo real fuera de nuestra mente, y lo que está dentro de nuestra mente también es real, pero solo para nosotros, y acaba con nosotros, ¿no? Ahí está la cosa. Son relatos que acaban con nosotros. Por ejemplo, todo esto, esta conversación viene... Bueno, voy a hacer un parón de vídeo que se está alargando cada tramo. Bueno, decía que todo esto viene de una conversación de Twitter, ¿no? Que Twitter a veces son, pues, ¿no? Conversaciones, pues, recurrentes y ridículas, pero que, bueno, a veces puedes tirar del hilo y pensar algo un poco más interesante. Y estaban hablando del pecado y demás, ¿no? Y obviamente, pues, llegas a la teología y tal, ¿no? Entonces, pues nada, de ahí viene el vídeo. Luego también, lo que he dicho antes de un niño, ¿no? Que digamos que carece de una enseñanza, ¿no? Que alguien le revele, que alguien le enseñe a leer y que lea el Evangelio y que entienda, etcétera, pues tendría una cierta tendencia o urgencia de trascendencia, puesto que conoce su finitud, pero que nunca podría revertirse concretamente de este relato, ¿no? Que tu Dios sea el rey de los judíos, ¿no? Y no sea otro, no sea pues algo animal o algo totémico o algo, en fin, otra cosa que te inventes, ¿no? Y ahí está la cosa, que esa tendencia, la gente, o al menos me la intento explicar, como que esa urgencia de Dios o de la metafísica es la propia prueba de que existe, ¿no? Y lo equiparan a que tú no tendrías hambre si no existiese la comida, ¿no? Es decir, si tú tienes hambre, es porque existe la comida, ¿no? Y que sería una tontería que el organismo tuviese hambre si no existiese algo que lo puede saciar, ¿bien? Y por lo tanto, de la misma forma, no podrías tener algo como esa urgencia metafísica si no existiese una metafísica.
Y claro, esta urgencia existe en todos los grupos humanos, ¿bien? Es decir, puesto que todos los grupos humanos son conscientes de sí mismos y de su finitud en la observación del mundo y de los demás, de cómo mueren, que son tus semejantes y a ti te espera eso, ¿no? Ahora bien, es cierto, pero lo que te sacia, es decir, ese problema de la finitud y por lo tanto de la urgencia de continuidad, es un problema de la mente, ¿bien? Y por lo tanto lo que requieres es una solución de la mente. Y esa solución de la mente, es una idea. Es la idea de Dios. No quiere decir que Dios por sí mismo, es decir, yo no veo aquí un argumento que explique la existencia, sino meramente de la idea, ¿no? Es decir, una idea que te cura, que te sana, que te sacia esa problemática de la mente, ¿no? Por ejemplo, y bueno, eso, es que el estar pensando, ¿no? El tener que pensar en estas cosas, para mí ya es síntoma de que no existe, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que saber cosas, ¿no? Para conocer a Dios? Un niño no puede conocer a Dios. Bueno, a lo mejor sí, porque como no tiene formado aún su entendimiento de la realidad, si tú le introduces, ahí está, otro le introduce las ideas, ¿no? Y las formas concretas de Dios, con la Trinidad, con conceptos que son muy contingentes, ¿no? Números, símbolos, es decir, supuestamente en ese otro plano trascendente ni existe el tiempo, ni existen símbolos como los números, ¿no? O como las palabras. O sea, ¿de qué sirven nuestras herramientas de entendimiento del mundo si no podemos, si son otras leyes, ¿no? Es decir, no tiene sentido, o sea, tendría que dar igual, ¿no? Pero sí que es cierto que algo tiene que conducir, reforzar, reprimir ciertas conductas para que las sociedades puedan avanzar, y ahí es donde el relato es muy poderoso, ¿no? Y es su función social y demás. Y ahora con esto hablaré del pecado. Bueno, lo que estaba diciendo es que, claro, imagínate que tú, pues bueno, antes de Cristo, ¿no? Es una sociedad cazadora recolectora o algo, una persona, pues bueno, van por ahí, tienen un encontronazo con un animal salvaje y a uno pues te desgarra la pierna, por ejemplo, ¿no? Y claro, tú ves que eso pues es negativo, ¿no? Es decir, no estás perdiendo función, tu integridad física está en peligro, duele, ¿verdad? Y por lo tanto, pues aparece la medicina, ¿vale? U otras ciencias naturales. También iba a incluir la nutrición, porque luego alguien me hizo un comentario, ahora lo explicaré esto. Entonces, ese conjunto de herramientas, ¿no? Médicas, tienen como, digamos, como finalidad, pues curar, ¿no? Revertir, recuperar la integridad, recuperar la función, etcétera, ¿no? de esa herida. Claro, en este caso, tanto la medicina como la propia herida son muy perceptibles, son, digamos, muy materiales, pero en la dimensión más corpórea, más física y más inmediata, ¿vale? Lo que no quiere decir que lo que ocurra en la mente no sea real o no sea material, simplemente que no es de la misma dimensión, ¿vale? Es decir, no es una dimensión tan corpórea, ¿bien? Entonces, bueno, pues esta persona, si tuviese esta herida, ¿no? Pues digamos que con la medicina, pues y tal podría intentar curarse, ¿vale? Digamos que le daríamos remedio con una solución material, pues yo qué sé, diferentes plantas para desinfectar y luego, en fin, no sé, medicina ancestral de esta, ¿no? Entonces, y curaría, como digo, una herida también corpórea y material inmediata, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando esa misma persona, ¿no? En esa tribu, puesto que es consciente de sí mismo y por lo tanto tiene el problema de la finitud, ese problema de la finitud que aparece, como digo, inmediatamente ligado intrínsecamente al saberse finito, crea un problema, crea un daño, crea una herida abierta, pero real también, material y real, no es irreal, es muy real, pero que no está en el plano de la materialidad, de esa dimensión tan inmediata y tan corpórea, ¿vale? Está en el plano de la mente. La mente es complicado de definir, ¿no? Pero sí, sabemos lo que queremos decir, ¿verdad? Está en el plano de la mente. Y por lo tanto, para curar esa herida abierta, requieres una solución de la mente. Bien, y esa solución de la mente es la idea de Dios o la idea de trascendencia, lo cual no implica, es decir, es esa propia idea lo que te sacia, ¿vale? Es una solución mental a un problema mental de la mente, ¿bien? Pero no quiere decir que exista en sí mismo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, de la misma manera que el niño no conoce a Cristo, si no se le explica, cuando nosotros vamos a América y colonizamos pues todas aquellas tierras nuevas, ¿no? Ese nuevo mundo y otros territorios, la Antártida, yo qué sé, sitios, ¿no? De toda índole, ahí hay gente viviendo que tiene una religión, que tiene una idea de trascendencia, que tiene una idea de Dios, que tiene la misma urgencia, pero que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Es decir, nosotros llevamos a Cristo. ¿Por qué? Pues porque es nuestro relato.
es la forma en la que nos hemos contado y a la forma en la que le hemos dado forma, valga la redundancia, a esa necesidad. Y ellos tendrían pues otras formas con las cuales han recubierto esa necesidad, esa urgencia, pues que se derivan y son tan diferentes porque porque somos grupos humanos diferentes y las culturas son diferentes y por lo tanto, pues bueno, ahí es el vídeo aquel que hice de la raza y la cultura, que bueno, si bien a lo mejor no me expliqué del todo bien, hay alguna cosa que me desdiría, pero bueno, quiero decir que cada religión es puramente cultural, ¿no? Y nace de unas características concretas del entorno y de la historia de ese grupo, ¿vale? Y que el hecho de que tú tengas que revelarle la religión verdadera o el relato verdadero, la idea de trascendencia verdadera, eso ya es, para mí me causa un rechazo, ¿vale? Es decir, como que no puedo creerlo, ¿vale? Lo cual, con todo esto vemos que es completamente real la idea de trascendencia, que tiene mucho impacto, que afecta al mundo a través de nosotros, y que por lo tanto podemos hacer de la tierra, ¿no?, un infierno o un cielo, que esto es el infierno o el cielo, y es en función de nosotros, ¿no? Por eso está bien, por ejemplo, tener una idea platónica. Por eso, por ejemplo, Sócrates es el Cristo de la antigüedad, porque él también es digamos, la forma, ¿no?, o el ejemplo de inocente, de justo inocente que muere por la ciudad, etcétera. ¿Y por qué? Porque si todos intentásemos replicar a Cristo, que Cristo es el único cristiano realmente, pues obviamente sí todo sería mejor, ¿no? La sociedad sería, pues bueno, en fin. Pero digamos que es como una guía, ¿vale? Es como una idea platónica, ¿vale? Por eso, como digo, cristianismo y platonismo realmente convergen y uno es la continuación del otro, y que realmente desde una óptica de inmanencia, Spinoza, Nietzsche, etcétera, es que Nietzsche parece que si lo nombras es como un adolescente rebelde, ¿no? Pero bueno, pues es justamente lo que hay que rever, es a lo que vas en contra, ¿no? Es decir, no irte de este mundo al otro, ¿no? A pensar en el de después, no quedarte en este. Entender este, ¿no? Aceptar este, ¿no? Y en cualquier caso, seguir las reglas de este, ¿no? Y ahí viene la idea del pecado, ¿no? Que es digamos, la raíz, ¿no?, por la que ocurre esta conversación. Y estaban hablando, sí, del pecado. A ver, un momento que haga un corte. Bueno, la conversación aquella, por resumiros un poco, tampoco me acuerdo exactamente de qué iba, pero bueno, los ambientes capillitas y demás, cuando llega el verano se ponen nerviosos de que haya mujeres en bikini en la playa, ¿no? Entonces pues hablan de cómo, pues bueno, que no es correcto, ¿no? Que deberías ir pues con bañadores de cuerpo completo, etcétera, ¿no? Y hablan, pues y se introduce el pecado y demás, ¿no? Entonces yo simplemente decía que el hecho de cuanto más te reprimes un comportamiento completamente natural, digamos que más tentado estás, ¿no? Y más pecas, por lo tanto. Es decir, el santo, por ejemplo, es el más tentado, porque es el que más se ha reprimido, ¿bien? Es decir, si tú te reprimes de ver o de sentir, ¿no?, pues un impulso, un ligero, un fugaz pensamiento sexual ante pues una mujer en bikini, por ejemplo, si tú te reprimes, como que es muy malo, porque tú en tu mente es malo. Es decir, es una conducta arbitraria que tú le das ese significado, pues obviamente ya va a llegar un momento en el que simplemente con ver una muñeca o un tobillo ya vas a tener ese impulso sexual. Y pecarías y estarías muy tentado, ¿no? En cambio, una persona pues que no llega a ese punto, cuando ve un tobillo o una muñeca, no siente nada. Es decir, es el otro, ¿no? Es decir, es el que intenta, en fin, es el que intenta ser santo, el que se ve tentado por cosas inocentes que no tienen ninguna significación de pecado sexual, en este caso lascividad, lujuria, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que cuanto más pecado ves, porque está en tu mente, pues más pecas, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa que, en mi entender, es como que toda esta gente tiene una personalidad muy narcisista, y muy victimista, ¿no? En el que el sufrir, la abnegación, el decir me he equivocado, por mi culpa, ¿no? Es decir, el sentirse culpa constantemente, el tener que pedir perdón constantemente, ¿no? El que te vea el padre diciendo mira, me he equivocado, tal, lo he hecho mal, pero lo reconozco, has visto qué bien, qué buen hijo soy. Digamos que eso es como que les nutre, ¿no? Ese victimismo. Sí, entonces digamos que quieres ampliar la lista de pecados porque así puedes pecar más, ¿no? Es decir, tienes más oportunidad de pecar y después de arrepentirte y demás, ¿no? Y de darte golpes y demás, ¿no? No lo sé. Y ahí estaba la cosa, ¿no? Que esa lista de pecados es arbitraria,
en mi entendimiento, pero para otra persona, por ejemplo, me decía que no, que algo es pecado, es decir, algo está mal porque es pecado, o algo está bien porque es ontológicamente bueno, ¿no? Y me ponía el ejemplo, por ejemplo, de la verdad y de la mentira, ¿no? Es decir, la verdad es buena porque es ontológicamente buena, es buena en sí misma, y la mentira es mala porque es pecado, ¿no? Y yo, como lo entiendo yo, es que la sociedad, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hablé de la noosfera, ¿no? Es decir, como los grupos humanos, a mayor o menor escala, como un superorganismo, ¿no? Como un superorganismo con un plano mental que nos conecta a todos, ¿no? Y que regula nuestras interacciones y demás. Y como tal, también selecciona conductas, en este caso de entre sus individuos, y que aseguran su supervivencia y que aseguran su desarrollo, ¿no? Porque toda sociedad, todo organismo busca también expandirse, ¿no? Por eso, por ejemplo, los pueblos bárbaros se convierten, ¿no? Porque digamos que es una forma, este relato, más seguro, ¿no? Asegura mejor la cohesión social, ¿no? Pero llega un punto en el que ya no es necesario, o así lo entiendo yo, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este superorganismo, si ve que, es decir, si ve, o sea, no ve nada, es decir, no es nadie, ¿no? Pero es algo orgánico que se regula solo, pero obviamente que la mentira sea algo normal, pues jodería la cohesión social del grupo y pondría en riesgo realmente la supervivencia de ese grupo. ¿Por qué? Pues porque si tú en tus interacciones personales, familiares, de grupo, mercantiles, es como normal decir la mentira, siempre estar escondiendo cosas, pues es imposible hacer nada, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que socialmente castigar o reprimir o hacer que se elimine ese tipo de conducta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con el relato de que es pecado, ¿no? Y que tiene una consecuencia en la siguiente vida, cuando no existe, ¿no? Es decir, o sea, es malo en cuanto causa descohesión social, ¿no? Y la verdad porque es buena. La verdad es buena ontológicamente, como que hay algo bueno fuera de nosotros. Es decir, que la propia propiedad, la mera propiedad, ¿no? de la verdad es la bondad. No, simplemente es una conducta que refuerza, cohesiona la sociedad, ¿no? Es decir, que yo, lo mismo que en mis interacciones personales, ¿no? Con mis familiares, con mis amigos, con mi entorno, en las relaciones, en los intercambios mercantiles, de contrato, de servicios, etcétera, que la verdad, que yo tenga interiorizado como individuo, que la verdad es buena en sí mismo, me refuerza, ¿vale? Me refuerza la conducta y por lo tanto el superorganismo social tiene más o tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿vale? Por eso por eso hay conductas, es decir, de nuevo, ¿no? La moral es muy contingente, ¿vale? Y es muy histórica. Y los mandamientos cambian en función de la época porque aparecen nuevos retos que no ni siquiera son buenos o malos. No sé, cuando aparece la IA, por ejemplo, es buena o mala, es que ni siquiera ha dado tiempo, ¿no? Para ver si nos va a beneficiar o no. Si no nos beneficia, pues se podrá argumentar con los intelectuales que ya han adoptado la fe, ¿no? Para eso está la razón, para justificar lo que ya crees o para justificar lo que visceralmente sientes. Por eso es mi trabajo. Yo como que intuitivamente siempre he sentido esta forma de ver el mundo y ahora pues conforme voy sabiendo más cosas, digamos que me ayudan a justificarla más, ya está, ¿no? Solo sirve para eso. Y por eso Lutero no la llama la puta la razón es la puta del diablo, ¿no? Y claro, pues digamos que ayuda, ¿no? Eso, que habría que si la IA es mala, por ejemplo, pues habría que encuadrarla en una lectura bíblica o de los mandamientos en la que es mala. Entonces tú, el individuo, la célula social, interioriza que es mala. Entonces, pues está a salvo, ¿no? En el caso de que suponga un peligro. En este caso, en ese sentido, la religión es muy necesaria, es muy humana. Por eso tenemos esta necesidad, ¿no? Y es una muy buena forma de cohesión social y de darnos normas de convivencia, etcétera, ¿no? Pero la contingencia histórica, cultural, política, entre grupos, etcétera, de la misma, es lo que a mí me causa pues un no creer que sea real en sí misma. Es decir, la idea de lo mismo es real, pero no su forma en concreto, ¿no? Es decir, lo mismo, ¿no? Con lo del alimento. Cuando el hombre cuando un niño, ¿no? Aquí o en la Antártida o en Tanzania tiene hambre, puede acceder al alimento, no hace falta saber nada, no hace falta palabras, ¿no? Y te sacias con el alimento, ¿no? Cuando tienes frío, el fuego en cualquier parte del mundo calienta de la misma forma, ¿no? En cambio, cuando tienes este problema de la mente de repente ser consciente de ti mismo y decir, mierda, voy a terminar, me invade el miedo, necesito un relato de continuidad, si bien eso es de todos, ¿no?
y todos le damos una solución de la mente, pues esa solución pues va a ser diferente entre grupos, porque somos diferentes, nuestras... Mierda, que justamente se me ha llenado el almacenamiento y me ha cortado el vídeo. Supongo que es un aviso para que deje ya de hablar, porque no sé si habré llegado a alguna conclusión. El caso es eso, ¿no? Digamos que todo el mundo es como el elefante en la habitación, ¿no? Una habitación oscura, cada uno pues toca una parte del elefante, un colmillo, el rabo, una pierna, y todo el mundo tiene su verdad, ¿no? Pero realmente es un elefante, y ese elefante, sí, o sea, no es un dios en concreto, sino es la idea, ¿no? Es decir, es la solución mental que damos a ese problema mental que viene asociado o que viene obligado cuando tú tienes conciencia de ti mismo, ¿vale? Simplemente, ¿no? Así que bueno, voy a dejar este tema ya, sin más. Y bueno, por terminar un poco, cómo enlazarlo con la nutrición, ¿vale? Porque para mí es como obligado, ¿no? Es decir, si tú crees en Dios o crees en una trascendencia, ojo, no en la idea, ¿no? Sino realmente en un Dios concreto, una trascendencia concreta, pues también entiendes que nosotros tenemos una forma correcta de ser, ¿no? Tenemos, y por lo tanto una forma correcta de nutrirnos, ¿no? Porque nuestra integridad física también tiene una forma correcta. Tiene un diseño, ¿no? Siempre está hablar de... Es que hemos sido diseñados para, ¿no? Hemos sido diseñados para no. ¿Vale? Ahí es donde está mi choque. Entonces, claro, desde este entendimiento, pues sí que tenemos una nutrición óptima, puesto que tenemos un diseño óptimo y por lo tanto tenemos una dietética, ¿no? Una forma correcta de comer, y entonces pues habría que descubrirla y demás, ¿no? Pero como yo lo veo, simplemente pues somos organismos contingentes, seleccionados por lo que funciona y altamente adaptables, ¿no? Es decir, la adaptabilidad, como decía al principio, es nuestra característica más inherente, más definitoria de la especie. Y ojo, no solo la adaptabilidad fisiológica, metabólica, etcétera, que nos va conformando epigenéticamente, transgeneracionalmente, sino también el cope, ¿vale? El cope es el afrontamiento de los eventos, de los sucesos cognitivos a través de la disonancia cognitiva, ¿vale? Es copear, básicamente, ¿vale? ¿Cómo copeo con la muerte? Pues con un relato, con una idea, ¿vale? De continuidad, ¿vale? Y luego encima, conforme más listo soy, cuanto más inteligente, pues más puedo recubrir esa idea de intrincadas y complejas abstracciones que hay que entender, la Trinidad, el misterio de no sé qué, y le das pues como unas reglas de un juego de mesa muy potente, ¿no? En comparación a un parchís. El parchís sería pues el entendimiento o la respuesta de un pueblo indígena de por ahí que es más limitada, ¿vale? Simplemente tu teología es más compleja porque tu grupo humano, el grupo humano del que nace ese recubrimiento de la urgencia es más complejo, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Y como digo, no es elegido. Es como me viene dado, ¿no? En ese sentido. O sea, es que no puedo no pensar así, no puedo no ver, ¿eh? Eso. Entonces, sin negar la realidad de la idea de Dios y la realidad de la afectación de esa idea en la sociedad, ¿no? Y cómo esa idea puede potenciar a alguien, ¿bien? Pero otras ideas en este mismo sentido pueden atrofiar a alguien o a la sociedad en general, ¿no? Entonces, realmente hay que dar con un buen relato. Y normalmente es un buen relato cuando va ligado o cuando va mano a mano, cuando va simultáneo a la naturaleza. Es que aquí me estoy contradiciendo, pero sí que a ciertas inclinaciones naturales, ¿vale? Es decir, cuando tú prohíbes constantemente, reprimes lo que es muy natural en ti mismo, pues claramente hay una fricción constante que es insuperable, a no ser que te entiendas como un pecador constante y como que tus sentidos, o sea, eres un pecador de nacimiento y que, pues eso, ¿no? Que estás destinado a pecar constantemente y a redimirte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, claramente en una sociedad ha de haber limitaciones al comportamiento, ¿vale? Y ahí es donde entra, por ejemplo, interiorizar los que hemos de eliminar o lo que hemos de reforzar gracias a tener un relato común, ¿no? Pero bueno, hay veces que quedan anticuados, ¿vale? Bueno, tío, me rindo porque se me llena el almacenamiento, no sé por qué. He borrado prácticamente la mitad de la galería y aún sigo, no sé qué problema hay, yo creo que se ha rayado, pero bueno. Da igual, sigo aquí, espero que se escuche bien y si no, bueno, es lo que hay, voy a intentar terminar rápido, ¿vale? Básicamente eso, que realmente para entender ese tema, para entender a Dios, para tener fe, no tendríamos que saber nada realmente, ni palabras, es decir, no tenemos que ser teólogos y grandes eruditos, ¿no? De hecho, pues eso, ¿no? Es decir, una persona que... Es un problema de la mente, porque una persona que ha sido creyente, practicante toda la vida y que de repente a los 50 años desarrolla una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer y se le olvida a Dios,
¿qué quiere decir eso entonces, ¿no? Es decir, a lo mejor no se le olvida la necesidad de decir, hostia, o entiende que va a morir y por lo tanto pues busca cosas, pero a lo mejor se le olvida a Dios, se le olvida lo que es una iglesia, se le olvida, pues, en fin, todo su relato, ¿no? Es decir, porque es un problema de la mente, es un cope, ¿eh? Pero bueno, eso, que iba con el tema nutricional. Eso, que si entendemos así el mundo, ¿no? Pues por lo tanto habría un diseño y tal, ¿no? Pero como yo estaba diciendo, pues yo entiendo que somos contingentes, organismos que pues son seleccionados por lo que funciona, como he dicho, y muy, muy adaptables, ¿no? Ahí es donde hablo del cope y la adaptabilidad, ¿no? Como una característica esencial del humano. Y bueno, hay varios ejemplos, ¿no? De esta no existencia de una dieta esencial o de una dieta correcta para el humano, como por ejemplo, pues a ver, yo qué sé, la lactasa, ¿no? Un ejemplo bastante fácil. La lactasa, el hecho de poder digerir la leche, además surge, ¿no? Digamos, si humanos adultos pudiendo digerir la leche del mamífero, surge además 4 o 5 veces de formas separadas. Es decir, pues en Norteamérica, en Norte de Europa, en África subsahariana, algunos pueblos, en Oriente, etcétera, y de formas, es decir, por mutaciones diferentes, ¿no? De las regiones del gen este, ¿no? El LCT me parece que es. Entonces, simplemente, ¿y por qué? Por estar expuesto, ¿no? Localmente a la ganadería. Digamos que ecológicamente se te supone un problema y el organismo, por diferentes formas, como digo, porque las mutaciones son diferentes en función de la población, se da respuesta epigenéticamente, transgeneracionalmente, a poder usar ese alimento y nutrirnos, ¿no? Y aprovecharlo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, sería dentro de la dieta ancestral estaría la leche, ¿no? La leche del raw milk. No hay una dieta ancestral, hay dietas ancestrales en plural, ¿vale? Es decir, no hay ninguna alimentación ancestral. Otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de la milasa, ¿no? El gen este AMY1, me parece que se llama. Tendría que haberme preparado esto un poco antes, hablo un poco de recuerdo, pero bueno. Esto se ha visto que hay poblaciones con más genes, o con más número de genes de este tipo, y que correlacionan justamente a que si su historia de grupo o de población pues ha tenido dietas más altas en almidón, como por ejemplo agricultores tienen más copias de este gen, mientras que grupos cuyo históricamente pues han sido más cazadores, pescadores, etcétera, y su dieta ha sido más baja en almidón, pues tienen menos, ¿vale? Es decir, es simplemente pues, un constante adaptarse al entorno, es decir, su dieta, por ejemplo, o esa adaptación es óptima, de nuevo, siempre óptima respecto a un entorno, ¿vale? No sé, otro ejemplo, yo que sé. Por ejemplo, los genes estos FAD-S1 y FAD-S2 del Ártico o del Inuit y este tipo de poblaciones que tienen unas dietas muy concretas, súper altas, en una dieta marina muy, muy alta en grasa, que hacen que ya no sinteticen, ¿no? Propios ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga porque los consumen mucho de la dieta. Claro, luego adaptarse a eso tiene un coste porque tienen estaturas muy bajas y, en fin, algunas cosas. O, por ejemplo, muy importante en estos grupos, lo de la gluconeogénesis muy exagerada, ¿vale? Es decir, tienen un hígado muy grande, han desarrollado un hígado muy grande porque incluso en una dieta muy alta en grasa, de las mayores que se conocen, de un 75% de grasa, aún así tienen un metabolismo de glucosa. ¿Por qué? Pues porque con la proteína, ese hígado, tienen una gluconeogénesis mucho más exacerbada y pueden obtener la glucosa suficiente como para no entrar en cetosis, ¿vale? Es decir, la población humana, que se conoce que con una dieta más alta en grasa, ha desarrollado una mutación para no entrar en cetosis, ¿vale? Es decir, eso, ¿no? Desde mi relato, mi entendimiento energético es un gran argumento, ¿no? Luego, no sé, otro ejemplo. Así, los alogrupos mitocondriales, ¿no? Los linajes humanos, en función del clima, por ejemplo, hay alogrupos por los cuales las mitocondrias, lo que he hablado muchas veces, ¿no? De la cadena de transporte de electrones, que está como ensamblada ahí en la membrana, intermembrana de las mitocondrias. Claro, si está bien ensamblada, bien acoplada, pues todo el sustrato, todos los electrones, digamos, que buscan el oxígeno y todo se transforma en ATP, ¿no? Pero en climas fríos lo que puede estar es menos acoplada o más desacoplada y que parte de esa energía digamos que hay una difusión de esa energía en forma de calor, ¿vale? Esa termogénesis adaptativa. Entonces, a lo mejor es menos eficiente la mitocondria, pero realmente es bueno porque genera más calor y somos más calientes, ¿no? En un ambiente de temperatura fría. Es decir, y es una ambientación, perdón, es una adaptación al ambiente. ¿Bien? O, por ejemplo,
no ya la dieta, sino también otro ejemplo del clima, ¿no? Los tibetanos y los andinos, que son dos grupos diferentes que viven en altitud y que, por tanto, tienen que afrontar esa hipoxia, ¿no? Es decir, poca saturación de oxígeno, y los dos tienen una solución diferente al mismo problema. Unos, los andinos, me parece que simplemente, digamos que tienen mayor producción, ¿no?, de eritropoyetina, que por tanto tienes más hematocrito y también más hemoglobina, y por tanto digamos que hay más transportadores de oxígeno, y así pues puedes transportar más oxígeno en esas condiciones, pero la sangre es como más viscosa. En cambio, los tibetanos, ante este mismo problema, tienen el hematocrito normal, gracias a que tienen una... No es por una mutación, es por una mezcla, esto es curioso, con un grupo de otra especie humana realmente, ¿no? Esto buscadlo, que es que ahora mismo, como digo, tendría que haberme preparado esto. Y por lo cual, pues eso, tienen el hematocrito normal, pero sí que son más eficientes a la hora, a la hora de la ventilación y a la hora de la perfusión del oxígeno en los tejidos, ¿no? Muy interesante, es decir, como veis, no hay nada óptimo, nada esencial, es decir, es un adaptarse, ¿no? Claro, y como veis, pues no habría una dieta ancestral, sino plurales, ¿no? Es decir, pues en función de tu grupo, ¿no? Luego podría decirse, ¿no? Podría objetarse que, bueno, sí que es cierto que realmente sí que hay una dieta óptima, una forma correcta de alimentarnos, pero que, bueno, pues conforme nos hemos desperdigado por el globo y expuestos a diferentes climatologías y diferentes disponibilidades de sustrato, diferentes, en fin, entornos, pues hemos tenido que adaptarnos pese a, ¿no? Porque sí que es cierto, que yo lo digo mucho, que la adaptación no implica salud de forma general, ¿no? Es decir, adaptarnos es simplemente optimizar el fitness reproductivo, ¿vale?, en el entorno en el que estamos, a consecuencia, pues, de, a veces de forma costosa, de otras funciones, ¿vale? Es decir, es el poder reproducirnos en un entorno, ¿vale? Y apagando funciones que no podemos... no podemos darles importancia o priorizar en esos momentos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la adaptación en sí misma no es algo bueno. Entonces, puedes decir que, vale, hay una dieta óptima, pero que, pues bueno, hemos tenido que adaptarnos, ¿no?, a diferentes dietas, perdón, a diferentes lugares. Entonces, bueno, es PSA, ¿no? Pero sí que debemos buscar la óptima, la que nos corresponde. Pero claro, aquí hay un problema, que es que para que esto sea posible tendríamos que tener una referencia. Es decir, sí que tendríamos que tener una dieta humana óptima en un momento, en un entorno metabólico con el que poder comparar, ¿no? Pero no existe. Es decir, sería como un Edén, ¿vale? Es lo mismo. Es decir, igual que hay un Edén teológico donde somos de la forma correcta y que nos hemos desligado, nos hemos dispersado, ¿no? Nos han expulsado del Edén y ahora pues tenemos que intentar volver a él, pero que aún así pecamos, etcétera. Pues de la misma forma, ¿no? Como que hay un Edén nutricional o de ambiente, y que pues al desperdigarnos por ahí, al ser expulsados, pues nos estamos adaptando a los diferentes sitios que nos ha tocado, pero realmente deberíamos volver a ese Edén nutricional. Y que, bueno, pues que el separarnos o sería pecar en este supuesto, ¿no? El hecho de pues tener dietas que no son óptimas, ¿no?, que no son naturales. Pero claro, ese Edén, ¿dónde lo ponemos?, ¿no? Es pura arbitrariedad, es decir, en el paleolítico, ¿no?, toda esta gente, la dieta paleo, como que ahí éramos naturales, ¿no? Y antes no, y después tampoco, es decir, como que hay un punto de nuestra historia de humanos, ¿no?, de Homo sapiens, o incluso anterior, que somos más naturales que otra, ¿no? O que aquí no somos naturales porque hay tecnología y demás, ¿no? Y podemos pues producir, pues no sé, alimentos, ¿no? Producirlos, ¿no? Y que por lo tanto, pues eso no es natural, ¿no? Pero realmente la tecnología y la técnica es natural, puesto que es una excisión nuestra, ¿no? Es decir, es una extensión de la naturaleza. Nosotros somos naturales, es decir, es natural que volemos en aparatos de toneladas de metal. Sí, es natural para nosotros, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Por ejemplo, me estoy yendo por las ramas, pero bueno. Hay que lo usa Gobatis, este ejemplo, ¿no?, de los gatos de Pottenger, que es un experimento que se hace, bueno, es que voy a contarlo rápido. Un tío estaba como extrayendo hormonas de las glándulas suprarrenales de gatos, ¿no? Y pues bueno, tenía gatos. Y pues se le acababa la comida, no tenía suficiente, entonces a algunos les daba de comer pues carne cruda y a otros carne cocinada. Entonces vio que los que eran alimentados con carne cocinada pues tendían a enfermar más, tenían diferentes problemas de salud, luego se recuperaban mucho peor después del postoperatorio, ¿no?, que les hacían para extraer las hormonas y tal. Entonces dijo, hostia, puede que la alimentación, ¿no?,
fluya. Entonces hizo un experimento, ¿no? Con dos grupos, no sé si había más, pues con dietas muy similares, ¿no? Es decir, una porción de carne, otra de leche y otra de aceite de bacalao, me parece, aceite de hígado de bacalao, pero la diferencia era que unos comían la carne cruda y otro cocido, ¿no? Y los gatos que comían carne cocinada, pues iban enfermando de diferentes enfermedades, ¿no? Iban degenerando y era una degeneración acumulativa en las generaciones, ¿no? Es decir, cada generación acumulaba más enfermedades, eran menos longevos, menos fértiles, pero era reversible, siempre y cuando volvían a alimentarse de forma natural. Ahí está, ¿no? El discurso este, ¿no? Pero, por ejemplo, llegaba una generación, la cuarta generación, que ya era irreversible. Entonces, esto se usa. ¿Qué pasa? Que después se vio que el problema no era la carne cruda en sí, sino que los gatos o los felinos no pueden sintetizar taurina, ¿vale? Este aminoácido. Entonces, claro, la taurina pues es hidrosoluble, es termolábil, por lo tanto, cuando se cocina la carne y se evapora el agua, pues pierdes prácticamente toda la taurina, al menos la que de forma significativa para que ellos puedan funcionar, y por lo tanto degeneraban, ¿no? ¿Qué pasa? Que después, sabiendo esto, tú haces un preparado de carne cocinado y posteriormente se le añade este aminoácido creado de forma sintética, y el gato está completamente sano, con todos los marcadores metabólicos correctos, muy longevo, muy fértil, etcétera, ¿no? Es decir, eso es natural para nosotros. Es decir, explorar, entender y poder incluso manejar el entorno y los nutrientes y buscar la salud o mejorar X cosas es tan natural para nosotros como estar por ahí cazando y comer lo que haya en el Paleolítico. Es exactamente lo mismo, la misma naturaleza, ¿vale? Entonces, como digo, pues no hay elegir un punto para un Edén metabólico, ¿no? Un Edén nutricional para comparar la dieta óptima, pues es arbitrario, ¿vale? Y por lo tanto, pues es falso, ¿no? Es decir, no hay ninguna dieta ancestral, ninguna forma de comer, no somos oxidadores de grasa, ¿no? Porque, por ejemplo, los inuit, lo hemos visto, pues es que son un grupo muy concreto, ¿no? En una dieta marítima muy grasa y aún así no traen cetosis, etcétera. Eso es otro tema. Pero otras poblaciones, ¿no? Más cerca del trópico, pues tienen una dieta un 70% de carbohidratos, es decir, no hay una dieta óptima, ¿vale? Entonces eso, básicamente, ¿no? Que como que veis que tiene, que conforme entiendes el mundo, pues también entiendes la nutrición de esa forma, ¿no? Y por lo tanto no pasa nada por decir que no vas a estar más sano por comer un filete con 2 huevos y unas frutas de temporada, ¿vale? Es decir, algo creado por nosotros puede ser completamente sano siempre y cuando pues realmente cumpla su función fisiológica, ¿vale? Por eso, por ejemplo, el azúcar refinado de caña es bueno, ¿vale? Es decir, es que exacto, no es bueno ni malo. Es decir, en un buen contexto metabólico, donde hay una salud previa, donde hay un buen entorno, ¿no? Hay calcio, hay grasa saturada, hay una proteína, no hay deficiencia, por ejemplo, de tiamina o de otros cofactores que van a ayudar a metabolizarlo, pues es perfectamente posible que tú te alimentes es decir, que esté en tu dieta, ¿no? Es decir, no es... Por eso los primals bros para mí no tienen sentido, ¿vale? Y por ejemplo, Goatis no tiene sentido, ¿vale? Yo de hecho creo, ya a mí se me está alargando, así que el tema de Goatis no lo voy a comentar, pero yo creo que Goatis, toda su cosmovisión y toda su filosofía es simplemente un intento de justificar su querer violinizar, ¿vale? No puedo decir la palabra, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Violinizar, tocar el violín, ¿entendéis? Incluso a menores de edad, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, es que la minoría de edad es un número que doesn't even exist in nature, ¿verdad? Es un número, es un man-made number. It doesn't exist in nature. Al igual que el consentimiento, es algo que no existe, ¿no? Realmente. Entonces yo creo que, no sé, por su personalidad psicopática, ¿no? Y por algunos puntos, yo creo que simplemente ya va de Dios al río. Y claro, tú no puedes justificar esto, ¿no? Como, bueno, pues con esa relación entre sexos también esencial, pues en este siglo, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, este otro enfoque de la vida, ¿no? Para justificar eso tienes que realmente entender que somos una especie con unos rasgos biológicos, un comportamiento sexual entre los sexos definido, que por lo tanto incluso la violinización es en todos los casos querida también por la hembra, etcétera, ¿no? Por diferentes mecanismos, porque simboliza, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final pues tienes que adecuar todo y al final terminas comiendo carne cruda porque el único momento, ¿no? Ahí sentados en el fuego donde se podía violinizar, pues era ese, ¿no? Desde Perdidos al Río vamos para allá, ¿vale? No sé, esto lo desarrollaré más adelante. Pero no, es que el Goatis, la verdad es que me hace mucha gracia.
Hace mucha gracia y es que se contradice mucho, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, cuando habla de los veganos, dice que hay más de 15 nutrientes que no están presentes en los vegetales y que por lo tanto no puedes obtener. Pero luego, cuando está hablando de otras cosas, por ejemplo, de la oxidación de glucosa en las mitocondrias, dice que las mitocondrias, que no las ha visto nunca, que es un man-made concept, ¿no? Que doesn't even exist in nature. I haven't seen a mitochondria, ever. So it doesn't exist, ¿no? Pero los micronutrientes sí que existen, for whatever reason. En fin, en fin. Bueno, pues un vídeo más, ¿vale? Para que, bueno, este vídeo sí que bueno, realmente todo me interesa, ¿no? Leo todos los comentarios, pero bueno, a ver cómo se da, ¿no? En la caja de comentarios. Y nada, ya nos veremos en el siguiente. Espero que ya con contenido más bioenergético, ¿no? Siguiendo con la flexibilidad metabólica. En fin, gente, un saludo. Chao.